chicos, estamos aquí ante el primer videotutorial de conceptos básicos. En este videotutorial vamos a hablar del pincel, una de las herramientas más importantes, por no decir la que más, a la hora de pintar. El aerógrafo también es importante, pero el pincel es mucho más. ¿Qué comentaremos del pincel? Pues bien, las mejores marcas que hay en el mercado o que más útiles o importantes considero. Las partes del pincel, cómo cogerlo, cómo descargar la pintura en el pincel, aunque lo de cómo descargarla lo comentaremos más a fondo en próximos videos. ¿Qué más? Sí, el mantenimiento del pincel para que no se abra la punta, cómo no mancharlo en exceso para que nos dure más. Y sin más, chicos, pues vamos a ello. A lo largo de los años que llevo pintando, he podido probar diferentes marcas de pinceles orientadas a las bellas artes o al pintado de miniaturas. Los pinceles que más me han gustado y que considero más útiles son los de la marca Winsor & Newton de la serie 7. Un pincel del número 1, que es el estándar, cuesta aproximadamente 10 euros, pero realmente merece la pena. Aunque sean más caros que Citadel o Skoda o Vallejo, pues son muy buenos porque duran bastante tiempo y además mantienen muy bien la punta. Cabe resaltar que hay dos grandes grupos de pinceles. Los que tienen el pelo de Marta Kolinsky, que es un pony ruso o algo así, y los que son de sintéticos. Los sintéticos no nos sirven para pintar miniaturas. Y debemos de buscar pinceles de Marta Kolinsky, perdón. Otra de las marcas que también considero interesantes, y que principalmente cuando se está empezando, son los pinceles de Skoda. Son más baratos, cuestan la mitad que los pinceles de Winsor & Newton y también van bastante bien, aunque son de peor calidad. ¿Qué hay que fijarse? ¿En qué hay que fijarse a la hora de comprar un pincel? Pues principalmente en la punta del pincel y en el cuerpo del pincel, es decir, en la longitud del pelo. Cuanta más longitud del pelo tengamos, más podremos retener la pintura y por lo tanto es más útil para degradar. Y cuanta más punta tenemos, pues es más útil para pintar detalles. Por lo tanto, en resumen, yo recomiendo los pinceles de la marca Winsor & Newton de la serie 7. No confundir con los de la serie 7 mini, que no tienen cuerpo del pincel y no son tan útiles. Y los pinceles de Skoda. El resto de marcas no los recomiendo porque o la punta dura muy poco, o tienen poco pelo, o no se traza bien con ellos. En fin, son peores. A su vez, yo utilizo dos tamaños de pincel. Los pinceles del número 1, que son este de aquí, que es el estándar. Prácticamente con esto pinto desde las caras hasta los ojos, las telas, etc. Y luego ya en figuras más grandes, que tienen superficies más grandes, lógicamente, utilizo los pinceles del número 2. También son útiles los pinceles del número 0 para pintar detalles muy finos. Pero pinceles más pequeños que del número 0 no recomiendo porque no tienen cuerpo del pincel y no retienen pintura y por lo tanto pues se quedan muy cortos. Y pinceles más grandes del 3 tampoco recomiendo porque son brochas para pintar paredes, básicamente.
Se me olvidaba comentar que aunque los pinceles pierdan su punta o estén ligeramente deteriorados, como es este, o muy deteriorado, como es este, siguen siendo útiles, no los tiréis. Al final, con estos tipos de pinceles podemos pintar texturas de diferentes tamaños y así podemos lograr más variedad en las miniaturas. Por lo tanto, eso, no los tiréis porque siguen resultando útiles. Las partes del pincel son 4 y conviene diferenciarlas para lo que vamos a comentar y enseñar a continuación. En primer lugar tenemos la punta, que es pues el extremo del pincel, que es una parte muy importante porque define la precisión que tenemos a la hora de pintar detalles. Luego tendríamos el cuerpo, que es desde pues un poco más desde la punta hasta la parte metálica, que define la cantidad de pintura que puede recoger el pincel. Luego tendríamos la virola, que es la parte metálica, que es un indicativo de mantenimiento, por así decirlo, o un indicativo de la salud del pincel. Si la parte del cuerpo del pincel que está muy junta de la virola tiene restos de pintura, el pincel se va a dañar muy rápidamente o ya está dañado. Y por último tenemos el mango, pues que es la parte de madera pues que da longitud al pincel. El pincel se coge como si fuera un bolígrafo o un lápiz. A lo largo de estos años, en los cursos que he podido dar, he visto gente que coge el pincel así, como si fuera, yo qué sé, Gollum o algo así, o de formas realmente extrañas. También he visto gente que lo coge desde la mitad del mango o incluso, bueno, voy a quitar un poco más de zoom. Desde la mitad del mango o desde casi el extremo. Esto no es útil porque hace mucha palanca y no tenemos precisión. Yo normalmente cojo el pincel cuando estoy degradando, pues por la mitad de la virola. Este dedo de aquí está situado en la mitad de la virola. De esta manera pues tengo cierta soltura y me permite hacer buenos degradados. Y por otro lado, cuando quiero pintar detalles, ya sí que cojo el pincel más del extremo porque así tengo muchísima más precisión. Pero también tengo menos libertad de movimiento. Por lo tanto, eso, se coge el pincel como si fuera un bolígrafo o un lapicero. Ahora vamos a ver cómo se descarga el pincel para no cargárnoslo y que mantenga la punta. Bueno. Voy a poner un poco de pintura, cualquiera nos sirve para el ejemplo. Voy a diluirla un poco para que se vea mejor el ejemplo simplemente. Siempre cuando recojamos pintura, voy a hacer un zoom. Debemos de hacer como una especie de espiral. Fijaros en el movimiento de mis dedos para recoger la pintura. Y luego cuando escurrimos el pincel, también debemos de hacer una espiral para mantener la punta del pincel. Si nosotros escurrimos de forma plana, tal que así, sin hacer la espiral, el pincel se abre muchísimo. Espero que se aprecie en cámara. Voy a hacerlo otra vez.
cogemos como si fuera una espiral para coger buena cantidad de pintura y escurrimos igual. Espiral, mantiene la punta, sin espiral se abre la punta. Voy a coger un pincel más usado para que lo veáis mejor. Recogemos pintura, escurrimos y más o menos se mantiene la punta. Sin embargo, si lo hacemos plano, la punta no existe, está totalmente abierta. Otra cosa más, nunca debemos de manchar la virola, la parte metálica, con agua. Es decir, no debemos de coger la pintura así. Se mancha la virola y esto reseca las puntas y reseca el pelo y el pincel nos dura 2 días, ¿vale? Otra cosa, bueno, lo comentaremos más adelante en el mantenimiento. Si queremos que nuestro pincel nos dure bastante tiempo, con el ahorro económico y de tiempo que eso conlleva, pues debemos de seguir una serie de indicaciones. Principalmente la primera es la de no manchar la virola del pincel, no manchar la parte metálica del pincel porque nos dura 2 días. Y también otra es que nunca debemos de dejar el pincel metido en agua. Es decir, el agua se usa para limpiar el pincel, pero no para guardarlo durante días. Si dejamos este pincel, por muy bueno que sea, así, durante un día, o 2, o 3, o 4, los que... Bueno, creo que con un día es suficiente, nos lo cargamos, ¿vale? Por lo tanto, el pincel se guarda, se quita, y en todo caso, en un frasco sin agua, pues como por ejemplo este, en un frasco o similar, pues lo guardamos boca arriba y ya está. Más cositas interesantes. ¿Cómo limpiar más en serio el pincel? Para eso viene muy bien los siguientes productos que estoy... voy a quitar... Espero que se aprecien bien. Viene muy bien el restaurador de pinceles de Vallejo, el limpiador de pinceles de Vallejo y una esponjita o similar de las que vienen con las miniaturas. En primer lugar, cogemos el pincel después de una sesión de trabajo y lo humedecemos en el limpiador. En la esponja apretamos bien para limpiar todos los restos. Y seguidamente con el restaurador limpiamos en una servilleta haciendo la hélice que os he comentado para que mantenga la punta. Y con esto pues ya el pincel estaría limpio. Simplemente eso. Con estos pequeños trucos los pinceles duran muchísimo más. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya resultado interesante como siempre. Si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos para ayudaros. Tal y como habéis podido observar, hay pequeños detalles a la hora de utilizar el pincel, sobre todo de cómo mantenerlo, pues que estamos seguros que os resultan realmente interesantes, porque muchos me comentáis, he perdido la punta del pincel, y es básicamente porque no se ha descargado bien la pintura, y bueno, pues ese tipo de cuestiones. Sin más chicos, nos vemos en la próxima. ¡Ale!